5, y dice: y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y los dejaron. Él había pedido ese pollino a Jesús. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero todo el mundo alzaba su voz diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene, aleluya, y el que regresa pronto, aleluya. Ahora acompáñame a la palabra en Marcos capítulo 4, aleluya. Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9 y luego del 13 al 20. El Señor nos ayude. Vamos a ver aquí cómo está la blanca cabeza. Esa batería. Aleluya. Cuando tengan la palabra del Señor, les voy a pedir si pueden estar de pie en reverencia y comenzamos. Aleluya. Aleluya. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en predegales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y pasamos al versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Te doy gracias, Señor, por ella. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy, mi Dios amado. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, seas tú usándome, Señor, y no sea yo, Padre, amén, sino tú, sí, a través de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Se pueden sentar. Te adoramos, Jesús. Cuando vemos aquí esta palabra,
Esta parábola está escrita en el libro de Marcos, es uno de los evangelios, ¿verdad? De los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y Marcos no fue discípulo del Señor. Marcos escribe este libro por la información que recopila de Jesús. Cuando yo buscaba información me decía que Marcos fue una persona que estuvo pegada a Pedro. Pedro sí fue un discípulo de Jesús. Y se entiende que entonces él recopiló esa información a través de Pedro. Esta parábola del sembrador aparece en 3 de los evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. Cada una de ellas no es que tenga algo diferente, sino es que obviamente fue escrita bajo la perspectiva o la manera en que recibió esa persona el mensaje, pero todas tienen el mismo fin y la misma enseñanza. Pero si vamos a cada una de ellas, de cada una de ellas tú puedes sacar algo que te pueda aclarar esta parábola. Aquí en esta parábola vamos a ver 4 terrenos. Y hoy el Señor quiere que tú entiendas en qué terreno tú te encuentras, de estos 4 terrenos. Lo primero que tenemos que entender es que el sembrador en esa época obviamente era Jesús, el sembrador. Pero hoy día el sembrador es todo aquel que lleva la palabra del Señor. Todo aquel que lleva el mensaje del Señor se convierte en el sembrador. Aleluya. La semilla es la palabra del Señor, que es la que va a caer en el terreno. Y el terreno es el corazón. Eso es lo que tenemos que tener claro mientras vayamos viendo lo que es esta parábola y el mensaje que el Señor nos quiere llevar hoy. El sembrador es el que lleva el mensaje, la semilla es la palabra de Dios y el terreno va a ser tu corazón. Y aquí hay 4 tipos de personas que el Señor le va a mostrar cómo es su corazón. Y hay una sola de esas 4 que es la que el Señor utiliza para dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Aleluya. El sembrador es el que siembra la palabra, como ya les dije, ¿verdad? El sembrador sabe que posiblemente todas las semillas no le van a germinar. Él la va a sembrar, pero puede ser que él sabe, según el terreno que la va a depositar, si va a germinar o no. Ya el Señor sabe de antemano qué terreno, dónde va a caer esa semilla. Aleluya. Vamos a ver el primer terreno. Hoy es más un poquito como más para enseñanza, pero el Señor me llevó en esta palabra y me encantó. El primer terreno lo vemos en el versículo 4, ¿verdad? Esta fue la que cayó junto al camino, dice. El sembrador salió a sembrar y esta semilla cayó junto al camino, ¿verdad? La explicación de esta parábola el Señor se la da a sus discípulos versículos después. Porque cuando les acabo de leer, primero le explica o habla de la parábola y del 13 al 20 le explica cada uno de los terrenos. Les estaba explicando a sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede? El Señor hablaba en parábola y decía, el que oiga entienda, en otras palabras, lo que se le está hablando. Porque el pueblo judío no veía que el Señor Jesús estaba allí. A sus discípulos le mostraba sus más íntimos secretos, porque estaban pegados al Señor. Y al pueblo judío le hablaba por parábolas. Entonces, ese primer terreno dice que aquellas semillas cayeron junto al camino. La explicación de ese versículo está en el versículo 15 de ese mismo capítulo. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y roba esa palabra. ¿Qué significa esto? Esta palabra es posiblemente aquellas personas que comienzan a escuchar el Evangelio de Dios a un principio, que posiblemente no están todavía en el camino de Dios y están junto al camino. Pero el Señor, como quiera, deja caer esas semillas en ese terreno junto al camino. Son aquellas personas que posiblemente todavía tengan su corazón endurecido y no quieran recibir esa palabra. Y por eso esa semilla no germina. Por eso esa semilla no da fruto. Son aquellas personas que posiblemente vinieron
vinieron por primera vez a la iglesia, por primera vez escucharon la palabra y cuando salen con esa, van y posiblemente hay gente alrededor de ella que le dicen, ay, por favor, tú no vas a creer lo que te dijeron. Ay, por favor, no les creas lo que te están diciendo, por lo que lo único que te quieren es ganar y que tú comiences. La palabra es parte del Señor, la semilla viene del Señor. Y siempre va a estar Satanás zarandeando para robarte esa semilla. Y tú tienes que guardarla en tu corazón, atesorarla. Y este terreno nos indica que esta persona, a pesar de que recibió la palabra, fácilmente el enemigo se la robó. Viene esta persona y viene alguien o viene una situación y le roba inmediatamente la semilla que fue sembrada. Esto representa un corazón que es resistente a la verdad bíblica, que tiene tan duro su corazón que no quiere escuchar la palabra, aunque se le está sembrando. Yo no sé si usted ha visto a esa gente que a veces, que no quiero saber, que no quiero, a pesar de que tú le estás hablando, te está escuchando, pero no quiere porque tiene su corazón endurecido. Es quizás el terreno más perturbador o desesperante de todas las condiciones que vamos a ver en estos terrenos, porque esta es la persona que no quiere saber de Dios. Aunque tú le siembres la semilla, no va a querer recibirla y el enemigo inmediatamente se la va a robar. La incredulidad y el amor al pecado han hecho del corazón un entorno denso y rocoso donde la verdad no puede penetrar. Porque está tan endurecido ese corazón que no quiere recibir esa palabra. Y mucho menos arraigarse a esa palabra, retenerla. Y el oyente está, por lo tanto, inconsciente, desesperado, espiritualmente muerto y totalmente susceptible a las estrategias del enemigo. Por eso es que tan fácil a él se le hace robar esa semilla. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rondear la tierra y andar sobre ella. Ese es el trabajo que él tiene. Él sigue rondando sobre la tierra y aquellos que él sabe que tu corazón está endurecido, en el momento en que él se le entregue una semilla, va a intentar robársela, va a intentar quitarle esa semilla. Por eso es tan importante el evangelio. Hay que seguir persistiendo, hay que seguir hablándole, porque en un momento dado vamos a lograr que ese corazón deje de ser endurecido. Aleluya. Aquí vemos claramente cómo el diablo busca insistentemente la manera de robar la palabra de Dios en ti. Por eso no debemos ser este tipo de terreno. Y si tú ves una persona que posiblemente tú veas que tiene un corazón endurecido, tú sabes que hay que trabajar un poquito más con esa persona. Hay que orar un poquito más por esa persona y decirle, Señor, ayúdame a que en un momento toda la semilla que se vaya echando, en un momento penetre ese corazón y pueda llegar a tus pies. Aleluya. Sí, Señor. El segundo terreno se encuentra en el versículo 5, que es el que cae en pedregales. Todos sabemos que eso es como unas piedras. Hay terrenos que tú sabes que tú ves en la tierra y hay piedra envuelta en ese terreno. Si tú entras una semilla ahí, tú puedes ver tierra, pero no hay profundidad de tierra. Y esta me dice a mí en el versículo 15, que es la 16, que es la explicación, que estos fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿verdad? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la misma palabra, tropiezan. Estos son de los que la semilla cae. Hay tierra, pero no hay profundidad, no hay raíz en ellos. Y yo creo que este es uno de los terrenos que posiblemente hoy día vemos mucho. Este y el que les voy a explicar después. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tú la ves dentro de la iglesia, pero en el primer azote se van.
se debilitan. Ellos reciben la palabra con gozo y están gozosos y están contentos, y su terreno tenía un poquito de tierra, y dice que esta brotó, comenzó a brotar pronto. Comenzó a salir ese brote pronto. Pero ¿qué sucedió? Que el sol le pegó, dice, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. No había humedad en él, no había profundidad, le faltaba el agua del Espíritu posiblemente para que entonces pudiera crecer y tener raíces. Porque usted sabe que cuando tú tienes raíces, tú te mantienes como firme, nada te mueve, nada acaba contigo. Cuando tú tienes raíces en Dios, nada te puede mover, aleluya. Pero hay personas dentro de la iglesia que a veces tienen este terreno, que a veces Dios está hablando y enviando su palabra, pero no tienen raíces, no están arraigados profundamente en el terreno, en su corazón. Esa palabra está, yo diría, superficial en su vida, no está profunda. Cuando yo tomo algo y yo lo quiero y lo adquiero, yo trato de hacerlo parte de mí y que no salga. No sé si ustedes me entienden. A veces cuando deseamos algo, tratamos de mantenerlo cerca de nosotros y guardarlo como algo preciado para no perderlo. Y así debe de ser la palabra del Señor. Algo preciado en nuestra vida, porque es la única que nos da vida, la única que nos sustenta cada día. Y cuando a veces tú ves un hermano que viene un azote, viene una prueba, viene algo difícil, tú lo ves que es sacudido y sacado fuera, porque se secó. Yo he visto mucha gente así, y tratan muchas veces, lo triste es que tratan de echarle la culpa a otros, pero hay que analizarse, autoevaluarse. Verdaderamente la palabra del Señor estaba trabajando en mi vida, o yo estaba viviendo superficialmente en la vida del Señor, en una vida consagrada al Señor. Y esto es peligroso. Aleluya. Mira lo que dice en Lucas: estos son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aleluya. En el momento difícil se apartan. Por eso es mejor tomar la palabra y recibirla. Porque aquí no me dice que estos no oyeron la palabra. Ya los dos terrenos que hemos visto, ambos oyeron la palabra. Pero al final vamos a ver por qué no es lo mismo oír y entender la palabra y retenerla, que es la diferencia de cada terreno. Aleluya. El primero cayó junto al camino, un corazón endurecido que no quería recibir la palabra. El segundo terreno, un corazón que recibe la palabra, pero no tiene mucha profundidad, sino está superficialmente esa semilla en ese terreno. Y aunque tú posiblemente veas un brote y pienses que va a dar fruto, en el momento difícil va a ser sacudida y va a ser arrancada y secada de ese terreno, del terreno de tu corazón. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que tú no creas ni seas salvo. Y por eso él roba la semilla que se deposita en ti. Él quiere que tú no creas ni seas salvo. Porque el fin de la palabra del Señor es que todo aquel que escuche la palabra de Dios crea y sea salvo. Aleluya. Ese es el fin de la palabra del Señor. Y por eso es que Él viene y quiere robarla y quiere quitarla. Tú sabes que la mejor herramienta y arma que tú tienes es la palabra del Señor en el momento difícil. Estúdiala. No solamente que nosotros como sembradores depositemos las semillas sobre sus corazones, sino escudriña la palabra. Busca qué hay ahí. Hay revelación de lo alto a través de su palabra. Toda situación que tú pases, toda situación por la cual tú te encuentres, está la solución en su palabra. Yo no me acuerdo con mi cuñada, estábamos hablando los otros días de eso mismo. Yo le dije, ¿tú sabes qué?
uno siempre lee la palabra. A mí me ha tocado ahora, como estoy obviamente como pastora ahora, tengo que escudriñar mucho más la palabra. No era que no se leía, pero tengo que escudriñar mucho más la palabra. Y he visto tanta revelación de la palabra, leyendo cada día, que yo digo, esto estaba aquí, como uno dice. Ella me dice, me ha pasado igual. Cuando tú buscas, tú dices, pero esto está, sí, ahí está toda la respuesta de todos los problemas, de todo lo que tú tienes en tu vida. La respuesta está en la palabra del Señor. Dice que tendremos tribulaciones, que tenemos problemas y procesos, pero de todas ellas el Señor nos librará. Amén. Dice la palabra. De todas ellas el Señor nos librará. Por eso, escudriña tu corazón. Mira a ver cómo está tu corazón. Cuán receptivo está tu corazón hacia la palabra del Señor. Cuán dispuesto estás a llegar a la casa del Señor y escuchar una palabra que llene tu vida, que te fortalezca y que la retengas cada día de tu vida de lucha. Que no permitas que el enemigo nunca robe esa palabra de ti. Hoy hay vidas que están sumergidas en angustias, en depresiones y en problemas, aún habiendo conocido del Señor, y es que descuidaron su terreno y le permitieron al enemigo robar las semillas que había en ellos. Habiendo propósito, habiendo ministerios, habiendo tantas cosas, y han permitido, después de años, que el enemigo venga y les robe la semilla, porque eran como este terreno, que no había profundidad en ellos, no había intimidad posiblemente con el Señor, no había más cercanía con Él a través de la palabra. Hay que buscar al Señor 24/7, porque Él es nuestra fortaleza de lucha. Hay que tener cuidado muchas veces, y yo pensaba en esto, dentro de la iglesia, y no me vaya a malinterpretar. ¿Tú sabes lo que pasa con este terreno posiblemente? Hoy día se cometen errores, y eso está en cada quien, ¿verdad? Errores de tú ver a un hermano posiblemente, sí, tú lo ves que está recibiendo la palabra con gozo, tú lo ves que está tomando esa palabra con gozo, y posiblemente está viendo un crecimiento como pasó con esa semilla y comenzó a brotar. Y comenzamos sin darle un poco más de crecimiento, un poco más de tiempo, porque dice que después de un tiempo esa semilla se secó. Y cogemos a esa persona, no, yo veo que está dando fruto de verdad. Dale más tiempo, espera antes de ponerlo a ministrar, espera. Dale tiempo que verdaderamente dé fruto esa semilla, que tú veas el fruto, los frutos del Espíritu sobre esa vida, el gozo, la benignidad, todos esos frutos que vienen de parte del Espíritu, que ame las almas, que tú veas que está sirviendo de corazón. A veces ponemos y nos damos prisa a poner a alguien a ministrar, y cuando viene el golpe, esa persona ha caído en una situación difícil y se ha apartado, como decía en Lucas. Porque Lucas lo especifica un poco más esta misma parábola y decía que era en un tiempo, ¿verdad? Pero estos no tenían raíces y creen por algún tiempo, ¿ves? Y en el tiempo de la prueba se apartan. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso tenemos que observar los terrenos y no estamos jugando, sino ser sabios y entendidos y esperar que la gente dé frutos verdaderamente. Y ese que da fruto lo vamos a ver adelante. Ahora viene el tercer terreno, y yo diría que este es uno de los también más perjudiciales y que también lo hemos visto dentro de la casa del Señor. Y este se encuentra en el versículo 7, que fue el que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. La aplicación está en el versículo 18 y 19, dice: estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran a ahogar la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa es que no da fruto, ¿verdad? Miren esto. La semilla de entre espinos nos muestra una realidad actual.
Pues aunque reciben la palabra de Dios, es una persona que tiene otros dioses en su vida. Y estos son más grandes que su fe, devoción y entrega a Dios, que termina ahogando su vida espiritual. Cuando nosotros permitimos que los afanes de la vida, que las riquezas que nos da este mundo sean mayor que nuestro Señor Jesucristo, y otras cosas que a veces nosotros codiciamos o deseamos, se vayan por encima de nuestra fe y de nuestra vivencia con el Señor y ahoguen la palabra que ha sido depositada en nosotros. Al leer esta palabra, puedes pensar que esa semilla cayó entre los espinos, como si el sembrador hubiera visto las espinas y las hubiera tirado ahí. No. ¿Por qué? Te voy a explicar. El sembrador sabe que si siembra entre espinos, no le va a germinar esa semilla. Cuando yo buscaba información, hay tierras que tienen esos espinos, pero son tan diminutas que no las puedes percibir, no las puedes ver. Y eso es un riesgo que se corre cualquier sembrador, aún siendo el más experto, leía yo. ¿Qué sucede? El sembrador preparó el terreno, puso su semilla, pero dice que los espinos crecieron juntamente con la semilla. ¿Ve por qué no se veía que era que la había tirado y que ya los espinos él los estaba viendo? No. Dice que creció juntamente con la semilla. Y como creció juntamente con la semilla, la ahogó y la mató. Y fue infructuosa. Porque el sembrador no va a sembrar si sabe que su cosecha no va a ser buena. Si él ve los espinos, él va a tratar de buscar otro terreno donde sus semillas sí crezcan. Pero aquí lo que sucedió fue que el sembrador siembra y en ese momento creció juntamente con la semilla. Ahora, las raíces y las semillas de los espinos son muy pequeñas, casi imperceptibles a simple vista. De manera que cuando el sembrador prepara el terreno para la siembra, le era casi imposible darse cuenta que el terreno donde estaba a punto de arrojar la semilla estaba lleno de esas espinas. Ahora, esta era una de las peores amenazas para cualquier sembrador, aún los más experimentados, como te dije. Era un gran desafío que implica el hecho de que los espinos son muy diminutos y se encuentran mezclados, camuflajeados en lo que parece buena tierra. En lo que parece buena tierra, apariencia. Volvemos a lo mismo, apariencia. El Evangelio de Lucas nos proporciona un detalle muy importante que fue lo que les dije, que nacieron juntamente. Ambas nacieron juntas, pero los espinos germinaron y crecieron juntamente con ella y ahogaron la palabra de Dios. Es un terreno donde se hace mezcla de semillas totalmente opuestas. Y ahora vamos por qué son totalmente opuestas. Las dos no podrán fructificarse juntas, solamente una va a prevalecer. Y como nos dice la Escritura, los espinos fueron los que prevalecieron en esa semilla o en ese terreno. Cuando la semilla caía en un terreno lleno de espinas, le era imposible competir para obtener humedad y la luz del sol. Así que se ahogaría y nunca se desarrollaría. Ok. ¿A qué tipo de personas da ejemplo este terreno? Escúchame bien. Dice aquí que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Son aquellos que oyen la palabra, pero aman más el mundo y las cosas que él ofrece. El afán de este siglo, todo esto comunica la idea que estas personas les preocupa solamente y les duele y tienen angustia de dejar todo lo que tienen en el mundo. ¿A qué me refiero? Son personas que están dentro de la iglesia. La semilla está siendo sembrada,
pero está creciendo juntamente con los afanes de este mundo. Hay muchas personas que aunque están dentro de la iglesia y están recibiendo la palabra y llevan tiempo escuchando la palabra, no quieren dejar lo que tienen allá afuera. Su trabajo a veces está, no estoy diciendo que dejen los trabajos, pero hay veces que ponemos nuestro trabajo, nuestros afanes, nuestros compromisos por encima de las cosas de Dios. Y todas estas cosas poquito a poco van a ir apagando el depósito que Dios ha hecho en ti. Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. Y hay personas que aún dentro de la iglesia empiezan, ay, yo sé que el Señor pero, y ahí el pero las detiene. Y ahí los espinos están creciendo. Porque, ay, pero es que no me dejan hacer, no, pero es que no puedo porque es que estoy haciendo esto, ay, pero es que conflige con mis horas de trabajo, ay, pero es que conflige porque tengo una actividad. Y ahí están creciendo los espinos juntamente a la semilla, y téngalo por seguro que en un momento dado va a ahogar esa semilla. Va a ahogar esa semilla. Este terreno representa a las personas que viven en dos reinos, que en su corazón albergan dos semillas, totalmente opuestas e incompatibles. La Biblia dice que yo no puedo servir dos dioses. No puedo tener dos fuentes, una de agua dulce y una de salada. Lo dice la palabra. Por eso esta semilla termina siendo ahogada por los espinos. Porque entonces está dominando en ti el Dios de este mundo, no el Dios verdadero. Está ahogando el Dios de este mundo tu semilla. Cuando yo le permito que lo que este mundo me ofrece sea primero que a lo que Dios me ofrece, o lo que yo le pueda dar al Señor, aleluya. Son fuentes que pretenden dar una agua dulce y una salada al mismo tiempo, pero eso es imposible. No son ni frío ni caliente. Y ahí está el problema. Porque a mí la palabra me dice que no son ni fríos ni calientes, sino son tibios. Y el tibio, Él lo va a vomitar de su boca, dice su palabra. Y hoy día, este terreno, yo diría y me atrevería a decir que es el más que abunda. Este terreno. Porque todavía con el primero podemos trabajar. Todavía con el segundo se puede trabajar, pero con este yo diría que es un poquito más complicado, aún siendo el tercero. Porque ahora mismo este terreno es el más que se ve. La gente no quiere soltar lo que tiene fuera porque lo pone por encima de Dios, aún estando dentro de la casa del Señor. Aún dando que tienes que darle el primer lugar, aún conociendo la palabra, decides vivir con los placeres de este mundo. Porque hay gente viviendo en dos aguas y hay que ser realista delante del Señor. Hay que ser de una sola pieza delante del Señor. Por eso me dice que estas personas de este terreno son personas tibias, ni calientes ni frías. Mejor es ser frío o caliente que ser tibio, dice la palabra, porque los vomitará de su boca. Dirá, no los conocí, no los conozco. Aunque vengan y me digan, Señor, yo predicaba, yo hacía, pero primero ponían el mundo antes del Señor. Hay muchos así. Hay muchos así, aleluya. Lamentablemente de estos hay muchos, como les dije. Los encontramos en cada iglesia, en cada lugar. Son aquellos que viven con un pie en la iglesia y otros en el mundo. Hay muchos así. Como podemos apreciar, estas personas oyen la palabra, están expuestos a la palabra. Como vimos en Lucas, la semilla germina. Puede que aparentemente haya un crecimiento, porque está creciendo juntamente con los espinos, dice. Hubo crecimiento, pero permitieron que los placeres de este mundo ahogaran la semilla que estaba en ellos, aleluya. Este terreno es quizás el más frustrante y el más peligroso de todos. Son aquellas personas que les gusta ir a la iglesia, se reúnen sin ningún problema,
Tienen el deseo de cambiar, quieren servir a Dios, pero al mismo tiempo no están dispuestos a renunciar al pecado. No quieren someterse completamente al señorío del Señor Jesucristo. Están en la iglesia, han experimentado la gloria de Dios, son los mismos a los cuales se refiere Hebreos 6. Escucha esto. Dice que fueron iluminados y gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas personas pueden que hasta servían a Dios, como les dije, por un momento, se bautizaron posiblemente, se congregaban, aparentaban llevar fruto, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra en ellos. No aman a Dios sobre todas las cosas, como dice su palabra. En su corazón hay algo más que ocupa el lugar del Señor. Y eso es lo que ocurre con este terreno. Tienen otras prioridades en su vida que ahogan la palabra, la escuchan, pero no pueden dar fruto, porque rápidamente en su mente se levantan objeciones que la hacen infructuosas. Son esas personas que viven, como les dije, en el pero toda su vida. Todo el tiempo que están posiblemente dentro de la casa del Señor están con el pero es que no me permiten hacer esto. Es por tu bien. La palabra te corrige. Yo digo siempre, cuando la palabra te incomoda, Dios está hablando a tu vida. Cuando tú sientes incomodidad, a veces dicen, es que me molesta. No, procura a ver qué está sucediendo en tu vida, porque si te incomoda, Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando contigo y la palabra está llegando. Aleluya. Si quiero servir a Dios, estas son las que ellos dicen. Si quiero servir a Dios, pero esto o aquello no me lo permite. ¿Usted ha escuchado eso? Es que esto y aquello no me lo permite. Son gente que están dentro de la iglesia. Quiero servir a Dios completamente. Yo lo he escuchado. Quiero servirle a Dios de todo corazón. Pero de todo corazón. Ese terreno no está preparado de todo corazón para el Señor. No significa que nosotros dejemos todo tirado. Eso no significa eso. Lo que significa es que nuestra vida esté centrada en el Señor, en su palabra, que nuestro corazón siempre esté presto a escucharla, a recibirla y a dar fruto en lo que yo estoy recibiendo en mi terreno, en mi corazón. Y que no permita que el enemigo la robe por ninguna manera. Sí, Señor. Aleluya. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué sucedió con el amor al dinero? Que hicieron que ellos se extraviaran de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en la palabra del Señor, creer en el evangelio del Señor que está aquí en su palabra. Aleluya. Su mirada está en este mundo, en las cosas pasajeras. Se han creído la mentira de la riqueza, ignorando que el dinero y las comodidades son incapaces de satisfacer verdaderamente el corazón y no pueden producir gozo perdurable. Todo es pasajero. No está mal tener dinero, pero que tu corazón no esté en él. Que tu corazón no esté en que yo tengo que seguir, tengo que codiciar esto, que deseo, anhelo aquello y tengo que dar el... Sí, tienes que dar el máximo, pero que no le robes el lugar al Señor. Que no le restes al Señor en tu vida. Porque todas estas cosas son añadiduras que hacen que tu terreno no sea fértil. Si tú le permites y lo pones por encima del Señor. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, pero este terreno no solo incluye a aquellos que su prioridad son las comodidades, no solamente las comodidades, sino las riquezas y los afanes. Fueron tres cosas que especificó el Señor en ese terreno que ahogan esa semilla. Aleluya.
Santo es el Señor. Son ahogados por los placeres de la vida. El Evangelio de Marcos lo relata de esta manera. Y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Uno de los peligros más grandes en la vida cristiana es pretender servir a Dios mientras al mismo tiempo vivimos satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso decía codiciando otras cosas. Ese era el tercer punto de ese terreno. Viviendo por satisfacer, porque es una lucha. Acuérdate que esto es una lucha constante entre el espíritu y la carne. Y muchas veces decidimos, en vez de someter la carne, sino darle placer a la carne, y ahí estamos fallando. Porque si estamos recibiendo una palabra que me dice a mí que yo me tengo que dejar llevar por el Espíritu Santo, por su palabra, y no debo de hacer ciertas cosas, pero entonces le permito que los placeres de mi carne estén sobre la palabra del Señor, estoy fallando. Mi terreno está inestable y las espinas los están ahogando. Santo es el Señor. Este terreno ejemplifica a los que se han creído la mentira de que es posible ser cristiano y vivir conforme a la carne. Estas dos cosas no van de la mano. Esto es semilla y espino. Posiblemente creerte que eres cristiano en la semilla y vivir conforme a la carne son los espinos, que esa va a terminar sobrellevando o irse por encima de la palabra que se ha depositado en ti. No existe una contradicción más grande de los que con su boca profesan a Cristo como su Señor, pero con sus acciones sirven al Dios de este siglo. Este es el error de este terreno. A estas personas Dios le tiene un mensaje claro, que fue lo que ya le indiqué. Es mejor que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis 3:15. Cuando el apóstol Pablo dirige las siguientes palabras en Corintios, te las voy a leer. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás, o el príncipe de este mundo, o los placeres de este mundo, todo lo que tenga que ver con él. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios viviente con este mundo? Nada. No hay relación entre estas cosas, ni entre la luz ni las tinieblas, ni entre el que cree y el que no cree. Son dos cosas diferentes. Este terreno incluye a todos aquellos que pretenden creer, engañar a Dios, ignorando que viven cegados por el mismo diablo. O vives para Dios o vives para Satanás. No puedes vivir, no puedes amar a uno porque vas a aborrecer al otro. Y lo triste es que si estás viviendo así, sabes que los espinos están ahogando tu semilla y no estás siendo fructífero. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos los placeres que tenemos en este mundo vienen del mundo, vienen de Él, no vienen de Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto no lo digo yo, lo dice su palabra. Ven a Cristo para que Él destruya por completo todas esas espinas
que están tan arraigadas en tu corazón. No puedes servir a Cristo y vivir en pecado. No dejes que la vanidad de esta vida, que los deseos carnales de este mundo, que el placer del pecado ahogue la semilla de Dios. La semilla que has sembrado en tu corazón. Dios no puede ser burlado. O sirves a Dios o sigues siendo esclavo del pecado. Una de dos. Por eso yo digo que este terreno es el más complicado y yo creo que el más que se ve en este último tiempo dentro de la iglesia. Por eso le hace la advertencia a las iglesias en Apocalipsis y le dice, y esta es la última iglesia, la Odisea, la que le dice que no es ni frío ni caliente, sino tibio. Es la última iglesia. Iglesia, prepárate y prepara tu terreno. El último terreno está en el versículo 8, que fue el que cayó en buena tierra y dio fruto. Dice que brotó, creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La semilla que cayó en buena tierra representa a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud de obediencia y una actitud sincera, creyendo en esa palabra que está recibiendo. La parábola termina con la semilla que cae en buena tierra. Este es el último terreno que el Señor explica, donde no solo escucha, sino que tiene frutos de un hijo de Dios. Y su raíz se profundiza cada día. Esa es la diferencia de los terrenos anteriores. Ninguno de los tres anteriores echaron raíces. Ninguno de los tres anteriores crecieron completamente y dieron fruto y produjeron a tal cantidad. Pero este terreno, que es el que todos debemos estar, que es el de buena tierra, porque el de buena tierra es el que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cuando la semilla llega a tu corazón, a tu terreno, tú la recibes, la obedeces, la pones por práctica y eres sembrador de semillas. ¿Tú me estás entendiendo? Eres sembrador de lo que recibiste de la palabra. Te conviertes en sembrador. Y entonces produces al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabes por qué? Porque lo que se sembró en ti, tú lo vas a multiplicar. Tú te vas a multiplicar en otros. Tú vas a multiplicar la palabra y vas a comenzar a dar frutos. Porque como esa palabra echó raíces en ti, comenzaste a brotar, comenzaste a creer, porque a creer en la palabra y comenzaste a crecer en ella, vas a dar el fruto por el cual esa palabra fue enviada sobre tu vida. Tú vas a ver la diferencia. Tú vas a ver el fruto que va a salir de ti. Cuando muchos vean y digan, es que hay algo diferente sobre ti, hay algo que yo veo sobre tu vida diferente, yo quiero lo que tú tienes, y ahí te vas a comenzar a multiplicar en otros. Te vas a terminar convirtiendo en sembrador de su palabra, porque esto no solamente le toca al predicador, al evangelista, al profeta, al pastor. Todos somos partícipes de este reino, y como somos partícipes de este reino, tenemos que entender que tenemos que ser un buen terreno, tierra fértil, para lo que se siembra en nosotros, poder sembrarlos en otros, poder multiplicar esa palabra en otros, para que cuando Cristo venga podamos recibir la recompensa que tiene separada para nosotros. Aleluya. Somos sembradores. Cuando demos fruto en el Evangelio, cuando demos fruto de la palabra recibida, aleluya, tenemos que entender y plantar esta palabra para recibir una cosecha grande. La siembra y la cosecha es la forma en que Dios estableció este reino.
Nosotros sembramos. Esto no se trata de dinero, sino se trata de la palabra de Dios. Nosotros sembramos en otros la palabra del Señor y cosechamos. Nosotros estamos esperando una gran cosecha de este lugar, pero nos toca el trabajo a todos ir y llevar lo que estamos recibiendo. Lo que recibimos de parte del Señor, porque esto no se trata ni de la pastora, ni del pastor, ni de la administración de la adoración. Esto se trata de lo que tú recibes y lo que tú permites que crezca en ti. Y que el enemigo no robe esa semilla que se depositó en ti, y que con el tiempo tú puedas dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para el Señor, aleluya. Es un trabajo que nos toca a nosotros. Recuerda que la revelación viene por grados. Nosotros vamos creciendo poco a poco. Esa semilla se va dando poco a poco. Primero brota, primero echa esas raíces profundas. Echa esas raíces profundas para que mantenga firmeza. Yo diría que es lo mejor o lo primordial dentro del desarrollo o la germinación de una semilla. Usted sabe que esa semilla comienza a crecer primero hacia adentro de esa tierra, a echar buenas raíces para comenzar a crecer. Y cuando tiene esas raíces, es difícil que te muevan. Es difícil que te sacuda el enemigo. Es difícil que Satanás venga y te robe la semilla, porque no la va a poder arrancar. Cuando tú tengas una buena raíz en tu terreno, aleluya. Cuando tú entiendas y recibas bien esa palabra y no permitas que el enemigo la robe, el Señor te va a comenzar a revelar. Tú vas a saber lo que el Señor va a comenzar a hacer contigo cuando tú le creas a Él. Cuando tú entiendas su palabra. Nos multiplicaremos en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes serán semillas, yo le creo al Señor. Ustedes serán semillas que darán fruto al 30, al 60 y al 100 por una en el nombre de Jesús. Porque ustedes van a comenzar a ver las cosas diferentes. Van a comenzar a decirle: Señor, mi terreno y mi corazón lo pongo delante de ti, Señor, para que tú comiences a trabajarlo. Y lo que tú estás depositando en mí se va a dar, Señor. Yo voy a ser testigo de ti donde quiera que me pare. Yo voy a hacer la diferencia donde quiera que vaya. Aquel que necesite la palabra, yo se la voy a impartir, porque soy sembrador. Porque lo que he recibido lo doy por gracia, aleluya, dice su palabra. Lo que tú recibes, dalo por gracia a otros que necesitan. Hay mucha gente necesitando palabra de Dios. No señalamiento, no acusación, sino palabra de Dios. Para que puedan llegar a su camino, para que salgan de junto del camino, para que dejen el terreno seco, para que comiencen también a hacer buena tierra en el Señor, y que ellos también conquisten a otros con la palabra del Señor, aleluya. Seamos una llama que enciende a otro, como predicábamos hace poco. Seamos esa luz en medio de este camino. Aprendamos a entender la palabra, a recibirla y a retenerla y entregársela a otro. Y a dar ese fruto. La semilla da vida y da sustento a nuestra vida. Cuando tú escuchas una palabra, tú sabes y tú dices: Señor, pero es que yo siento que eso es para mí, porque el Señor está hablando a tu vida. Él va a comenzar a sustentarte a través de la palabra. Y debemos guardarla con temor y temblor dentro de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir cuando Dios habla que guardemos la palabra en nuestro corazón, en nuestro terreno? Dice que guardo su palabra en mi mente y en mi corazón. Ante cualquier circunstancia, por desfavorable que sea la circunstancia, con la seguridad de que Dios está guiando mis pasos, y todo contratiempo será vencido, por difícil que parezca. ¿Tú entiendes por qué es importante la semilla que se siembra en ti? Dice en Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Por eso es importante recibir la palabra y guardarla y tenerla en nuestro corazón y dar fruto. Porque con ella, cuando la tenemos en nuestro corazón, evitamos pecar y cometer falta al Señor. Quien ama, guarda mi palabra, dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama,
mi palabra guarda. Y mi Padre le amará, dice la palabra. Y vendremos a Él, escucha bien esto, y haremos morada en Él, aleluya. Esto lo dice el Señor. El que no ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre que había enviado al Hijo, la palabra que el Hijo estaba expresando, la había recibido del Padre. Dice que cuando nosotros guardamos esta palabra que recibimos de Él, le amamos. Y Él viene a ser morada en nosotros. Su Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Aleluya. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ven lo importante de su palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y voy a culminar con esto. Mira lo importante de la palabra en tu vida. Te voy a decir solamente 6 cosas rapidito de lo que puede hacer la palabra en tu vida. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. Cuando tú recibes esa palabra, tú estás recibiendo al Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra da testimonio del Señor. Lo que tú hables de esta palabra está hablando de Cristo. Aleluya. Número 2. La palabra de Dios hace al hombre sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí habla que desde la niñez conocía la escritura. Pero yo te voy a decir algo. Ahí hablaba de Timoteo, que él desde pequeño escuchaba las escrituras. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él, porque está sembrando la palabra en ellos. Pero no importa el momento que tú llegues al Señor, desde que tú comiences a servirle al Señor, escudriña la palabra, estúdiala, porque ella te llevará a la salvación de tu alma. Aleluya. Número 3, la palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y escucha por qué. Por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Esta palabra es viva y permanece para siempre. Aleluya. La palabra de Dios es leche espiritual a los creyentes. Tú sabes que cuando un niño nace, para sustentarlo, tú le das leche. Así comienza a crecer un cristiano en el Evangelio, que comienza a creer en el Señor. Primero se le da esa leche espiritual para que comience a crecer. Y eso lo hace a través de la palabra, del fundamento de la palabra, para que se mantenga. En Primera de Pedro 2, del 2 al 3 dice, desead como niño recién nacido la leche de la palabra, dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Le dije que todo está en su palabra. Todo lo que el Señor nos quiere mostrar está en su palabra. La palabra de Dios es pan de vida. Luego que tú recibes la leche espiritual para comenzar a crecer, luego te fortaleces por la palabra porque comes de ella. Este es nuestro pan de vida, la palabra del Señor. Y por último, la palabra de Dios hace que los creyentes sean hombres cabales. Te hará un hombre y una persona cabal. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Aleluya. ¿Qué significa? Que como la palabra te redarguye, te va a enseñar, te va a instruir cómo debes de caminar, te va a corregir cuando estés mal,
vas a ser una persona cabal, correcta. Y tus obras van a ser dirigidas por la palabra de Dios. Aleluya. Ahora bien, la parábola del sembrador. Jesús quiere recordarnos escúchame bien, la gran responsabilidad que tenemos al escuchar la palabra de Dios. En la parábola solo uno de los 4 que escucharon la palabra la guardó, la recibió, hubo crecimiento y produjo fruto hasta tener esa madurez en el Señor. Finalmente, el Señor indica en el versículo 9 que el que tenga oído, oiga lo que dice su palabra. Indica que tengas oídos para oír, no los oídos naturales, sino el entendimiento de su palabra. Porque hay muchas personas que oyen, como pasó con estos 4 terrenos, pero verdaderamente no oyeron, no entendieron y perdieron su semilla. Por eso hoy el Señor quiere que tú entiendas y te pongas a analizar en cuál de estos terrenos tú te encuentras. Habían 4 corazones diferentes, 4 maneras de oír diferentes, 4 maneras de ver cómo puede trabajar una semilla en cada terreno. Todos oyeron, pero solo uno cumplió lo que el Señor indicaba. Solamente uno entendió la palabra entregada y la recibió y la pudo poner en práctica en su vida y dar fruto al 30, 60 y 100 por uno. Ponte de pie en esta hora de lucha. Yo quiero que tú te analices, que tú comiences a entender. Hoy mayormente fue como una enseñanza para nuestra vida, porque estas parábolas era para, el Señor las utilizaba para eso mismo, para que entendiéramos el fin de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y hay que ser entendidos en este tiempo. Hay que entender y ver cómo está nuestro terreno en nuestro corazón. Ver si lo que estamos recibiendo está dando fruto o está comenzando a crecer. Porque posiblemente habemos muchos que lleven poco tiempo recibiendo la palabra. Pero lo importante en este momento es que tú la recibas. Que recibas la palabra. Que le des lugar a que comience a echar raíces en tu corazón. Que permitas que esa semilla comience a crecer dentro de ti. Y le digas al Señor: Padre, lo que estás depositando en mí, ayúdame a que sea fructífero. Ayúdame a que dé el fruto deseado, Señor. El fruto de tu palabra, Padre. Que esa semilla comience a germinar dentro de mí, Señor, y que transforme todo a mi alrededor, todo en mi vida, Señor. Que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer dentro de mí. Habla con el Señor ahí. Dile: Señor, te entrego mi corazón. El primer paso que tú puedes hacer, escúchame bien, lo primero que tú tienes que hacer es preparar tu terreno. Preparar tu terreno. Aún antes de llegar aquí, no solamente al llegar aquí, sino en tu casa antes de comenzar a leer la palabra. Prepara tu terreno. Comienza a hablarle al Señor y decirle: Señor, heme aquí. Abro mi corazón y mi entendimiento para lo que tú tengas que hablar, Señor, yo lo pueda retener, lo pueda entender. Ese es el primer paso que tú tienes que hacer. Creerle al Señor es el segundo paso. Creer en lo que estás leyendo y en lo que estás escuchando. Para que la semilla, cuando sea plantada en ti, dé su fruto. Para que nada en este mundo ahogue tu semilla.
para que nada en este mundo intente detener el plan de Dios sobre tu vida. Si tú necesitas oración, el altar está abierto. Pero esto es un trato hoy tuyo con el Señor. De decirle al Señor, Señor, yo quiero ser buena tierra. Yo quiero ser terreno fértil. Yo quiero ser, Señor, la hija o el hijo que tú quieres usar. Me quiero convertir en un sembrador, Señor. Quiero crecer en ti. Quiero empezar a aprender de ti, Señor. Quiero que mi vida sea transformada, Padre. Y si hay algo, Señor, en mi vida que no permita que tu semilla crezca, quítalo, Señor. Arráncalo de raíz, Señor. Quita todo aquello. Si hay pasiones en mí, Señor, que no me permiten servirte en libertad, quítalas, Señor. Si hay cosas en este mundo que no me permiten adorarte y servirte en verdad, quítalo, Señor. Si hay algo que está deteniendo tu palabra en mí, quítalo, Señor. Aleluya. Sácalo de mí, Señor. Dile al Señor ahí, sácalo de mí. Porque yo necesito que esta semilla dé fruto. Yo necesito que esta semilla dé fruto. Tu terreno tiene que ser preparado. Y tú decides qué tipo de terreno quieres prepararle al Señor. Pero procura no ser los primeros tres. Los primeros tres eran terrenos inestables para el crecimiento. Eran tres terrenos inestables para que la semilla diera fruto. No permitas que el enemigo robe lo que el Señor ha depositado en ti. Procura ser ese buen terreno y vas a ver la diferencia. Vas a ver lo que Dios va a hacer. Te doy gracias, Padre, en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, yo me pongo delante de ti, Señor, y te pido por cada una de las vidas que están aquí, Señor, por las vidas que nos están escuchando a la distancia, Señor. Padre, que tengan un corazón receptivo a tu palabra. Padre, un corazón de buen terreno, un corazón de tierra fértil. Y si Satanás ha querido robarle su semilla, cancelamos toda artimaña del enemigo. Y cancelamos todo lo que quiera hacer el enemigo en contra de cada vida, Señor. Hoy, Señor, preparamos terrenos fértiles para ti, Señor. Vamos a ver, porque te creo a ti, Señor, el resultado de un buen terreno, Señor, en esta casa, Señor. En estas vidas que están hoy aquí, Señor. Vamos a ver el resultado de una buena semilla sembrada en un buen terreno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, gracias te doy, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Te doy gracias por lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a todas las vidas que se conectaron en esta mañana. Dios les bendiga. Tenemos Semana Santa. El viernes estamos aquí a las 2 de la tarde. Va a ser nuestro culto de Viernes Santo. Y domingo será a las 10:30. Los esperamos aquí, domingo de resurrección. Si no tienes dónde congregarte, haz esto a tu casa y aquí te vamos a recibir con brazos abiertos, con mucho cariño y mucho amor. Ven como esté, porque Dios va a transformar tu vida. Porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Dios te bendiga.